Hermana Guadalupe, yo quiero introducir este testimonio con que usted me diga cómo fue su niñez hasta los 4 o 5 años. En algo breve, pero que usted no especifique exactamente cómo fue. Amén. Bueno, pues mi niñez fue un poco solitaria, sin mi madre trabajaba todo el tiempo, yo me mantenía sola, solamente con mis abuelos, y pues mi niñez era de jugar con los vecinitos, niños de mi misma edad, jugábamos como juegos que le estoy hablando de unos años atrás, donde no se usaba el teléfono, que eran juegos naturales, a las muñecas, a los carritos, a la comidita, a la mamá, al papá. Esos eran los juegos de ese entonces que jugaba yo con las niñas de mi vecindad ahí. Ok. ¿Y quién la cuidaba usted si su mamá estaba trabajando y usted no tenía un papá en la casa tampoco? ¿Quién la cuidaba? Bueno, pues yo me quedaba con mis abuelos. Mi madre trabajaba desde la mañana, se iba muy de mañana, regresaba muy tarde, y todo el día yo me mantenía con mis abuelos. Yo iba a la escuela. Bueno, cuando ya empecé a ir a la escuela, pero siempre con mis abuelos, con tíos, con tías, que vivíamos todos ahí juntos. Ok. Entonces, hermana Guadalupe, para las personas que nos están escuchando, la hermana Guadalupe tiene una historia de que ella se consideraba una persona lesbiana. Entonces, hermana Guadalupe, yo quiero que usted nos diga a los cuántos años usted empezó a lo mejor un juego inocente, sin usted darse cuenta, ¿a qué edad sucedió? Bueno, pues estos juegos inocentes, ¿verdad? Fueron usados por el enemigo para poder robar mi identidad. A los 6 años, como yo decía anteriormente, jugaba yo con mis compañeritos, con mis vecinitos, vecinitas ahí. Entonces yo empecé a jugar, nuestro juego era a la mamá y al papá. Siempre yo quise tomar ese papel de ser el papá en los juegos, como representando, ¿verdad? La falta del padre. Ajá. Entonces, en esa edad fue que yo empecé a jugar de esa forma, y fue de esa manera en que yo empecé a vivir o a sentir que yo me sentía como ese papel masculino que estaba yo haciendo, de jugar a la mamá y al papá, porque esos eran mis juegos. Y a los 6 años, ese fue el momento en que empecé yo a jugar. Al papá. ¿Y cuándo fue qué edad usted tenía la segunda vez que volvió a tener ese tipo de juego de mamá y papá, y usted considerarse el papá? Bueno, pasaron unos añitos. A los 9 años volví a tener, ¿verdad?, otro juego nuevamente con una compañerita de mi misma edad. Teníamos 9 años las dos, pero como que ya ahí, ya del juego, como que ya se iba introduciendo otras cosas más, ya más tocables, más palpable, vamos a decirlo así. Entonces déjeme preguntarle, ya entrando más profundo, hábleme de la experiencia ya cuando usted, o sea, ya usted a los 13 años reconoce que es lesbiana. ¿A los cuántos años usted decide ya vivir, a lo mejor formalmente, con una mujer y hacer una vida normal como si fuera un hombre y una mujer, pero 2 mujeres? Sí, bueno, pues a los 13 años, cuando yo ya me identifico, bueno, esto es lo que yo soy, ¿verdad? Que Dios reprenda al diablo, porque sabemos que esas son mentiras del diablo. Amén. A los 13 años yo conocí a una compañera de la escuela, y pues
íbamos en secundaria en ese tiempo y bueno, pues, ¿verdad? Vamos a decir, empezamos a platicar, nos hicimos, ¿verdad? Pareja. Y durante ese tiempo que usted estuvo viviendo con otra mujer, ¿alguien le habló de Dios? ¿Alguien le dijo que usted estaba mal, que era incorrecto lo que estaba haciendo? Bueno, yo recuerdo que antes de venirme para Estados Unidos, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 98 y antes de venirme del 98 para acá, yo iba una vez para una tienda a comprar y en esa tienda a la salida había una mujer que, pues ya ahora entiendo, una hermana que estaba dando tratados así y me dio uno, entonces yo me paré pues a escucharla, pero en realidad mi intención no fue escucharla, sino porque me llamó la atención. Y yo le hice caso por escucharla, pero por su físico de ella, ¿no? Pero la muchacha O sea, escúcheme, cuando usted dice por el físico de ella, es que usted sintió una atracción por ella. Sí, okay. eso. Okay. O sea, la atracción, no fue por lo que ella me fuera a decir. Sí, sí. Entonces, cuando ella empezó a hablar conmigo sobre Dios, yo no le ponía atención a ella. Yo no, como que mis oídos se bloquearon y yo solamente la miraba a ella, pero la miraba por esa atracción que me llamó. ¿En qué momento usted escuchó de Dios? Bueno, quiero afirmar algo. ¿Qué será? Quizás unos 6 años. Quizás unos 6 años antes de que el Señor llegara a mi vida, yo fui a trabajar a una fábrica. Entonces, como a mí me veían siempre como yo me vestía, sí, me veían fuerte, me ponían en trabajos pesados. Entonces yo entré a trabajar en esa fábrica y me dijeron, tú te vas a ir a la área de allá de los varones, donde los vas a ayudar a hacer esto, a hacer el otro. Ok. Pero ahí había un muchacho, yo me acuerdo, que cuando salíamos a break, yo a veces no salía hasta afuera, yo me quedaba ahí. Y ese día ese muchacho se quedó conmigo y se quedó platicando. Entonces, él me empezó a hablar de Dios, pero yo no entendía nada de lo que él me decía. ¿Él era cristiano? Sí, él era cristiano, pero él me dijo también, él sí me dijo, ¿sabes que como tú estás viviendo no está bien? Entonces sabemos que cuando nos dicen nuestras verdades no lo queremos aceptar, se molesta uno. Yo me molesté con ese muchacho porque yo decía, ¿por qué me tiene que decir? Yo le dije, yo así nací y así voy a morir porque así me hizo Dios. Mire la ignorancia, cuando uno no conoce la palabra de Dios, cuando uno no sabe que no es que nace uno así. Cuando el Señor llegó a mi vida, un día me los encontré y los leí y hablaba sobre eso, los textos bíblicos, de donde el Señor abomina este pecado del lesbianismo. Entonces, ¿cómo usted conoció a Dios? Bueno, ¿cómo se tuvo ese encuentro? Sí, bueno, entonces seguí caminando mi vida en lo mismo. Yo no puse atención a lo que me dio este muchacho, nada. Ahí tenía yo la verdad, pero simplemente la guardé. Seguí caminando, seguí teniendo, dejé a la señora con la que me vine de Texas. Tuve otra relación por 7 años, viví 7 años con esta otra persona, nos dejamos, de ahí viví con otra persona por 3 años y fue, yo digo siempre, fue ya el final o toqué ya, ¿cómo dice uno? Toqué fondo. Okay. En esta relación, porque esta mujer me hizo algo que me decepcionó tanto, que me dolió tanto, que yo entré en una depresión aguda. Yo fui al hospital. ¿Por qué? Porque yo me sentía que yo me moría y todo. Pero
ahora entiendo que era la manera que Dios estaba empezando a tratar conmigo. La necesidad de ir a la iglesia. Cuando yo nunca había sido de tener que ir a la iglesia. ¿Y cómo, cuando usted llegó a la iglesia, entonces cuál fue el trato de la iglesia? Porque no es algo normal, no es común. No, pues bueno, saltándome un poco porque primero llegué a la iglesia católica, no encontré lo que yo necesitaba y de ahí un hermano que también ha sido transformado por el homosexualismo, pero él ya tenía 8 meses de haber sido transformado. Él me invitó, pero yo no le hacía caso a las invitaciones de él, porque yo estaba muy afanada a mi manera de vivir, a mi vida. Entonces yo no le hacía caso, él me invitaba. Pero ¿qué puedo entender ahora? Que ese era la manera que a él era que el Señor lo iba a usar como puente para que yo llegara. Bueno, entonces yo ya tenía esa invitación en mi corazón del hermano. Cuando yo me puse muy mala, yo estuve 3 días encerrada en mi cuarto, en mi apartamento, por la depresión. Yo no me quería bañar, yo no quería comer, yo quería morirme. Venían a mi mente, quítate la vida, mira, no sirves para nada. Mira, tú te creías hombre y mira, nadie te amaba. Te decían que te amaban en el momento porque lo que ganabas o lo que tenías, te lo querían. Pero mira ahora, no eres nada, quítate la vida. Todo eso empezó a llegar a mi mente. Yo lloraba sola, yo lloraba, yo gritaba, pero no sabía a quién pedirle. No sabía a quién pedirle. Entonces, pero algo empezó en mi corazón que tengo que ir a una iglesia. Entonces, este hermano, pues como insistió tanto, yo ya no le hice caso. Cuando yo lo necesité, yo misma le mandé un mensaje y le dije que si tenían servicio en su iglesia. Eso fue, creo, si no estoy mal, fue como por ahí lunes o martes. Entonces él me dijo, no, ahorita no tenemos servicio, pero vamos a tener una campaña. Le dije, ¿y cuándo es esa campaña? Viernes, sábado y domingo, me dijo él. Viene un evangelista que fue transformado de la homosexualidad. Me dijo, búsquelo en YouTube, vea su testimonio. Me dice, él va a venir. Y me dice, la invito. Y le dije yo, rápido, yo ya no dudé nada. Le dije, sí. Para mí, si fue el martes, al viernes se me hizo eterno. Yo quería que llegara ya el momento de ese día. Entonces, yo estaba tan feliz porque yo iba a ir a la iglesia. Yo iba a buscar eso que yo necesitaba. Yo estaba segura que usted iba a encontrar. Sí. Iba a llenar su corazón en ese lugar. Sí, okay. Porque algo me decía en mi corazón que yo necesitaba ir a la iglesia. Y a la iglesia no vamos más que a buscar a Dios y a encontrarnos con Dios. Entonces, bueno, llegó el momento. Yo llegué antes de tiempo con el hermano ahora. Pasé a buscarlo, nos fuimos. Primer día de campaña, gloria a Dios, que el Señor llega a mi vida, el Señor me da esa tranquilidad, esa paz. Oraron por mí, me entregué al Señor, lo recibí en mi vida y ese día se puede decir, yo llegué a mi casa, yo dormí con una tranquilidad, hermana Nancy, como nunca lo había hecho. Wow. Nunca. Hermana Guadalupe, ¿cómo usted se siente después de usted sentir que tiene una segunda oportunidad en la vida? De que Dios la cambia, la transforma, le da gozo. No, pues le doy gracias a mi Señor por esa segunda oportunidad de vida, porque Él me rescató de lo más vil y menospreciado, como dice su palabra. Fui rescatada de lo vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque ese pecado en el que yo estaba, ¿verdad? Es un pecado abominable para el Señor. Gloria al Señor. Y yo vivía, yo caminaba, yo respiraba, pero estaba muerta porque estaba en pecado. Iba camino
a ese lugar de tormento. propósito. Y sin ningún propósito, no tenía esperanza, no tenía nada. Pero ahora que sé que tengo esperanza, ahora sé que tengo esa salvación, que el Señor me ha salvado, el Señor ha perdonado mis pecados. Usted ahora tengo entendido que es casada. Amén. Gloria al Para Señor. la gloria del Señor. Amén. ¿Qué tiempo tiene de casada? Bueno, voy a cumplir 3 años. Gloria a Dios. Cumplo 3 años en septiembre. Para la gloria del Señor, que me dio a mi esposo, y que ahora pues puedo tener un hogar con un hombre, vivir, ser una mujer completa. Amén. Vamos a decirlo así, lo que Dios, ¿verdad? Dejó escrito en su palabra, hombre y mujer. Gloria al Señor. Un abrazo de ella, que me dijera te quiero. O sea, que en pocas Gloria al palabras, Señor. escúcheme que le interrumpa. En este caso, la falta de afecto maternal y paternal, ¿verdad? Hizo que usted se confundiera, perdiera su identidad, y al usted perder su identidad llegó al grado de que por 40 años usted se consideró una mujer lesbiana. Amén. Pero nosotros queremos, aunque continuamos más adelante, vamos a terminar aquí. Y como le dijo la hermana Guadalupe, vamos a recordar que la palabra dice en Génesis que nosotros hemos sido creados hombre y mujer. O sea, bíblicamente no hay creación de 2 mujeres o de 2 hombres, porque no es bíblico. Entonces, en este momento queremos orar por aquellas personas que están confundidas, por aquellas personas que se sienten que por una u otra razón tienen el género cambiado. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que hay liberación en ti, hay sanidad en ti, y que tú vas a ver la gloria de nuestro Señor Jesús descendiendo en tu vida. Y tú, como la hermana Guadalupe, vas a recibir esa liberación y vas a ser, si eres hombre, hombre, y si eres mujer, una mujer. Amén. Dios te bendiga, y esperemos que este testimonio sea de gran bendición para ti. Amén. Y que seas transformado de la misma forma que nuestra hermana Guadalupe. Amén. Dios le Gloria al bendiga. Señor. Dios le bendiga.